Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a tener este tiempo para poder responder algunas preguntas que hemos estado recibiendo, que hemos estado revisando también acerca de lo que es el coronavirus y la Biblia. Y bueno, esta pequeña sesión, esa es la idea, poder aclarar dudas, poder fortalecer nuestra fe al mismo tiempo. Y que usted pueda también tener ciertas convicciones a partir de la Biblia. Por eso el título, pensando bíblicamente, hablando bíblicamente. Por lo tanto, estamos con nuestro pastor, en esta ocasión, el pastor de nuestra iglesia, Pablo Troyán. Y no sé si quieres decir algo antes de comenzar. Sí, es un privilegio poder compartir con los hermanos, con usted también, hermano Benjamín, que estas inquietudes que han presentado los hermanos y que sería bueno verlas. Sin duda que ha sido un buen desafío. Las preguntas verlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que están pensando los hermanos? Y también saber que no todo lo podemos necesariamente responder, que confiamos en la palabra de Dios que nos guía, la palabra de Dios que está presente, que siempre está vigente, y que la palabra de Dios ha de ser de nuestra fe y práctica lo más importante. Por tanto, la idea es ir a la palabra, qué es lo que encontramos en aquello, ver qué cosas pueden ser traíbles a este tiempo, cómo se construye ese puente en el cual el Señor hace, si el Señor ha hecho en el pasado quizás algunas cosas para el pueblo de Israel, fueron cosas específicas, o también hay cosas que son universales. Y eso es básicamente lo que el Señor nos ha desafiado, sobre todo para poder responder las inquietudes de nuestros hermanos y también de mucha gente que quizás simpatiza con el Evangelio, aún no ha tomado alguna decisión, pero que esto le pueda ayudar en sus convicciones. Exactamente. Y que al mismo tiempo el tema de la fe de alguna manera está en juego. Muchas personas en este tiempo y lo consideran como una opción. Pero eso son dentro de las cosas que vamos a tocar. Entonces vamos a orar antes de poder comenzar. Vamos a tener un pequeño tiempo de oración y vamos a iniciar con estas preguntas. Oremos. Señor, le damos muchas gracias, Señor, por este momento. Señor, solamente le queremos pedir que su palabra sea la que nos hable, Señor, que podamos pensar bíblicamente al respecto, Señor. Y Señor, queremos que tú nos estés guiando, Señor. Denos la sabiduría suficiente para poder entender su palabra, Señor. Y Señor, que esto también sea un ánimo para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y que sea un tiempo también de deleite, Señor, y de provecho en tu palabra. Sí, Señor. Oramos dándote gracias por este tiempo, oramos por nuestro pastor, por mí, Señor, para que tú dirijas nuestros pensamientos hacia ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bien, querido pastor. Y comenzamos por el principio, de alguna manera. Y la primera pregunta, hubo algunas más, pero para acotar un poco el tiempo, quise poner esta en el orden, porque creo que es la primera, y es, ¿hay alguna o existe alguna mención en la Biblia respecto a virus o a pandemias o enfermedades? ¿Y en qué sentido? Bueno, precisamente en la traducción que nosotros tenemos, la 1960, Reina Valera, la palabra pandemia no está allí, no aparece como pandemia, entendiendo que el concepto tiene que ver con, es una enfermedad que se transmite a través de las fronteras, es decir, que puede cubrir todo el mundo. Sí hay otras palabras que pueden ver y que a raíz de que me consultaste hoy día, ¿verdad, hermano querido? Pude constatar. Por ejemplo, hay una que es muy interesante. Básicamente son tres palabras en hebreo que se relacionan con lo que son mortandad, con lo que son pestilencia, con lo que son plagas, con lo que son heridas. Eso básicamente. Por ejemplo, quiero mencionarte alguna. En Levítico, por ejemplo, si vamos al libro de Levítico, en Levítico capítulo 26, versículo 21, dice aquí, si anduvierais conmigo en oposición
y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Es interesante porque el Señor aquí utiliza una palabra que es la palabra deber. Deber. Es como deber en castellano, pero deber en la pronunciación en el hebreo. Y la palabra deber hace alusión a plaga, hace alusión a pestilencia, hace alusión también a mortandad y también en un sentido a peste, digamos. Pero lo interesante de esta palabra es que es algo que tiene que ver con con algo mortífero, algo que el Señor también está enviando allí. Esa es la palabra deber. También hay otra palabra que es la palabra negá, negá en el hebreo. Y esa, por ejemplo, la podemos encontrar y aquí está traducida como plaga, por si acaso, como plaga. Note que la palabra plaga también está traducida de otra palabra griega también que se llama negá. Es decir, tanto deber como negá se puede traducir como plaga, Como una plaga, claro. pero tienen un sentido específico un poquitito diferente, pero hacen alusión a esta situación. Algo pestilente, una enfermedad que se propaga a las personas, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de la palabra, mira, vamos allí a Éxodo capítulo 12, perdón, en el Éxodo 11.1, dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga, aquí utiliza no deber, sino utiliza negá. Okay. Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y se está refiriendo a la última plaga de las que iba a echar sobre la del primogénito, exactamente. Entonces, esta palabra tiene que ver con herida, tiene que ver con herir, tiene que ver con llaga. Me recuerda un poco a Apocalipsis 13, si no me equivoco, de la herida de muerte, ¿será algo similar? De la herida de muerte que recibe la bestia. Sí, no he tenido la oportunidad de revisar esa palabra específicamente, pero en este caso tiene que ver con muerte. Ok, con muerte. O sea, sí, trae muerte, trae muerte. También esta palabra también se traduce como plaga. ¿Por qué? Porque está hablando de una plaga, no solamente algo que yo me lleno de cosas, como por ejemplo las plagas de langosta, de ese tipo de cosas, sino que yo sé que voy a morir. Es decir, ahora lo que dice el Señor, Jehová le está diciendo a Moisés, ahora Faraón, viene esta plaga, viene esta herida de muerte. Ahí, de alguna manera también la diferencia entre los idiomas. Por ejemplo, el hebreo siendo un idioma mucho más rico en ese sentido de una misma palabra pero con diferentes acepciones, y en el español es un poco más acotado en ese sentido. Quizás por eso esta plaga, de alguna manera, fue la mejor palabra que encontraron en español, quizás por esa diferencia. Sí, puede ser. De hecho, la primera, que es la palabra deber, ¿por qué no la usa acá? Porque en este caso no va a haber una pestilencia. Claro. Quiere connotar que va a morir gente. Quiere connotar que va a morir, exactamente. Obviamente, probablemente por la cantidad de muertos, sí, posteriormente, pero no por la herida en sí misma, ¿ya? Sino que lo que hace alusión es eso. También hace alusión esta palabra a mancha. También esta palabra tiene que ver bueno, es como cuando hay una ofensa. Interesante. Es una ofensa. Recuerda que Faraón estuvo mucho tiempo endureciéndose, él, su propio corazón, y después también el Señor, él lo endureció. Entonces el Señor iba como tomando eso en contra de Faraón, ¿verdad? Pero en algún momento, aunque ya lo tenía pensado, que vendrían estas 10 plagas sobre eso, aquí utiliza esta palabra de herida, realmente para morir. Entonces tenemos dos palabras ya, una palabra deber, que tiene que ver con pestilencia, con algo que puede ser contagioso o no contagioso, en cuanto a nuestra definición de la Real Academia, pero sí, la palabra pestilencia es la que produce también muerte, y hedor. No es el hedor es el que produce la muerte, sino que precisamente la pestilencia, la plaga. Ahora, en el caso de esta palabra nueva, negá, tiene que ver con herida, con llaga. Pero hay otra palabra, una palabra magefá.
Magafá. Magefá. Magefá. Magefá, esa palabra tiene que ver con mortandad. Ya, sí, la he escuchado en algún momento. Mortandad. Y esa palabra nosotros la podemos ver en el libro de Números, por ejemplo, en Números 16:49. Aquí hay algo muy interesante, porque después lo vamos a tocar también. 16, número 16. Sí, 16:49. Muy bien, lo tengo. Déjame ver. Ya el pueblo se había revelado. Bueno, aquí en el subtítulo, como dice la palabra, la rebelión de Coré. Estos no fueron los que escribieron la Biblia, son otros Coré, son los antiguos. Y en el versículo 49 sale muy interesante porque si veo en el 47 dice, entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y dice, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Estaba ahí intercediendo. Y después dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Nuevamente, la misma palabra, magefá. Y aquí, mira lo interesante. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, los muertos por la rebelión de Coré. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros estamos hablando de esta palabra de mortandad, está hablando ya también de un juicio. Está hablando de que no solamente viene, aunque no usa la palabra pestilencia, pero es la palabra maquefá que hace alusión a que por una herida que viene, por una especie algo que de... el Señor envía. Algo que el Señor envía, Él lo envía, se produce esta mortandad. Nota bien, hijo, cuando aparece acá 14.700 muertos. Es decir, 14.700 muertos. Estamos hablando hasta este momento, y en relación al coronavirus, que es lo que me habías preguntado, en este caso, hermano, fíjate, hasta el día 29 de abril han fallecido 233.000. 233.000. 233.000 en el mundo. En el mundo. Claro. En el mundo. Aquí y en algunos países, bueno, ya 1.000 muertos es un escándalo, es un problema. Pero aquí fueron 14.000 y fueron en ese día. En un día. Entonces, Tremendo. es claro, es decir, y los israelitas supuestamente no sobraban, aunque los que cruzaron, ¿verdad? Se estima cerca de 2 millones de personas, los que pasaron al Sinaí y estuvieron ahí y recibieron las instrucciones del Señor para hacer una nación santa. El Señor lo hizo acá. ¿Por qué? Dice aquí, por la rebelión. Claro, de alguna manera el Señor quería cumplir un propósito en el pueblo y para cumplir ese propósito necesitaba limpiarlo, necesitaba quitar lo que estaba mal para poder alcanzar ese propósito finalmente. Claro. Y interesante, porque claro, ya vimos que sí está esta palabra peste en la Biblia, pestilencia de alguna manera, pero al mismo tiempo la palabra pandemia como tal no está, pero la palabra pandemia en sí es una palabra compuesta, si podemos llamar, y viene justamente del griego. Entonces tenemos pan, que es todo, y demos, que es población o humanidad. Entonces como que alcanza a toda la humanidad, esa es como la idea de pandemia. Entonces tenemos estas plagas que son en lugares específicos que el Señor envía, hasta el momento estamos viendo eso, y para alcanzar un propósito en particular. Claro. Hasta este momento no teníamos pandemia justamente porque no sabemos si algo en el tiempo antiguo alcanzó toda la población del mundo. Bueno, precisamente porque el Señor estaba tratando con un pueblo y eso era algo localizado. Exactamente. Y era algo específico y puntual. Ahora el Señor, y no me extraña, por eso el prefijo pan, ¿verdad? Porque no me extraña porque ahora el Señor está tratando con todo el mundo. Bueno, en ese tiempo también trataba con todo el mundo, pero a través del pueblo de Israel. Eran ellos los que eran los portadores de la santidad del Señor. Pero fíjate que esta rebelión, ¿cómo comenzó? Esta rebelión, ¿cómo comenzó? Dice el versículo 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Es decir, más encima, fue porque el Señor estaba cuidando a sus siervos en ese sentido, pero comenzó todo esto con una murmuración del pueblo.
lo que se transformó en una rebelión. No es que el Señor haya dicho, me hicieron esta, castigo inmediatamente. No, Él había los había soportado mucho tiempo, mucha paciencia, ¿verdad? Como para poder aplicar algo así, que es lo que de repente la gente se pregunta. ¿Por qué ahora? Pero ya vamos a llegar a eso, me imagino. Pero entonces, claro, en ese aspecto, por ejemplo, pueden haber excepciones en la Biblia, excepciones en la Biblia al caso, pero estamos viendo como una especie de regla hasta el momento, ¿no? Hay un pecado en particular que el Señor obviamente no está de acuerdo. En virtud de eso, el Señor envía esta peste mortal en algunos casos, sí. Que se extiende en la nación para alcanzar un propósito, como habíamos dicho anteriormente. Claro. Entonces, claro, pueden haber excepciones en la Biblia a esta regla, pero sí vemos que hay un propósito detrás con esto, y que el Señor lo envía, eso es importante. Sí, de hecho, hermano, justamente lo que me preguntan, la palabra mortandad acá tiene que ver con algo que está también, esta palabra maguefá, también su traducción y su concepto es de pestilencia. Aunque aquí no dice claramente cuál fue la razón la causa de la mortandad. Claro, o el instrumento que Dios utilizó para esta mortandad. Pero sí, esta misma palabra se utiliza como pestilencia, es decir, si hubiese sido traducida como pestilencia, también es magefá, pero sigue siendo pestilencia y sigue siendo mortandad, porque a causa de la pestilencia en este caso se ocasionó. También esta palabra es una operación así que hace el Señor de golpe. Magefá tiene que ver con ese propósito, de dar una operación de golpe, inmediata, casi instantánea en las personas, es decir, que ya no les da una posibilidad más. Claro. Y llama mucho la atención porque, por ejemplo, hoy en día la gente, hasta por lo menos este año, le tenía mucho miedo a una enfermedad muy grande. Y todos le tememos, digamos, a lo que es el cáncer, por ejemplo. Que es yo recuerdo cuando era niño y veía la televisión en blanco y negro, por supuesto, de repente, me acuerdo cuando en aquella ocasión falleció una persona de la televisión, me parece que fue el señor Pepe Abad, me acuerdo que daba el tiempo o algo así, o no, era otra persona. Y de repente el presentador de noticias decía, él falleció después de una larga y penosa enfermedad. Así se conocía desde los años 70 en adelante y era muy, muy complicada. Claro. De alguna manera el cáncer te extiende un poco la vida. Desde que, claro, se empezó a descubrir que las células empezaban a morirse. No es una muerte inmediata. No es inmediata, como lo que está ocurriendo hoy en día con coronavirus, que es mucho más rápido. Coronavirus, nosotros, por lo que se sabe y lo poco que se sabe, porque no está tan documentado, coronavirus ataca en unos días y ya en una semana o te salvas o no te salvas, digamos, pero ha sido bastante rápido. Entonces llama la atención aquí el tema de mortandad. Es muy similar a la forma en que funciona el coronavirus. Podría ser en ese sentido. Entonces, bueno, no somos médicos, pero... No somos médicos, pero lo que dice la palabra, que en el fondo, la misma palabra, estoy hablando, cuando nosotros vemos plaga y mortandad, en este caso vemos plaga, puede ser la palabra deber, o puede ser la palabra, en este caso como veíamos, negá, o la palabra maguefá. Puede ser cualquiera de esas que se traduzca como plaga o como pestilencia o como mortandad, que da ese mismo sentido. Entonces, solamente para redondear, plaga tiene que ver con un daño, que se hace sobre una población por alguna colonia o por algún tipo de elementos que... y en este caso pueden ser las langostas, el revoltón, como habla, ¿verdad?, en otro de los profetas, pero también aquí es una colonia la que produce ese asunto. Cuando hablamos de pestilencia estamos hablando del hedor, estamos hablando del olor, estamos hablando de aquello que puede ser hasta contagioso o no contagioso. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido, eso es según la definición de la Real Academia, pero hemos visto que normalmente estas pestilencias son contagiosas. También vemos la palabra peste, que eso se utiliza. La palabra peste que tiene que ver con algo infeccioso. Tenemos una infección, aquí tenemos un caso de infección. También la palabra peste aparece en las Escrituras, que también puedo mostrar ese versículo. Y finalmente lo que es mortandad, como vemos acá, es algo que causa muerte en grandes cantidades. Entonces todo eso confluye en una palabra llamada plaga. Okay.
Bien, entonces tenemos respondiendo, haciendo una conclusión de esta pregunta, que sí hay menciones acerca de virus y de este tipo de cosas en la Biblia, acerca de pestes, pero no de la palabra pandemia literalmente, porque no alcanza a todo un pueblo. Eso nos lleva a la segunda pregunta y que en sí ya está en parte respondida con la primera, que es, la segunda pregunta dice, ¿esto es un juicio de Dios o algo natural? Viéndolo de diferentes perspectivas, ¿cierto? Lo cual hasta cierto grado hemos respondido, entendiendo que Dios ha enviado este tipo de cosas en castigo de un pecado en particular y que es para cumplir un propósito. Claro, la gente normalmente responde estas preguntas de acuerdo a su paradigma, su formación o su explicación de la realidad. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista humano, nosotros podemos ver que eh, el mundo mismo hace diferencia entre las cosas que él hace y cuáles son consecuencias de las cosas que hace el mundo, y otras que obedece a catástrofes, llamémosle, naturales. Por ejemplo, un terremoto, un tsunami, ¿verdad? Un cataclismo, eso se obedece a causas naturales. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, si nosotros vamos allí, nosotros vemos que el Señor está siempre por sobre todo. Es decir, si bien es cierto, hay males que el hombre hace, y también en Isaías dice que el hombre ha traspasado sus límites y esos límites producen una consecuencia. Pero también hay otras cosas que son como naturales, los terremotos, pero nosotros sabemos bíblicamente que aún hasta Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Nuestro propio Señor, que van a venir terremotos, y van a venir porque no porque Él solamente sepa que van a ocurrir, sino que también están ocasionados por Él. Exactamente. Pero esto, en relación a la pregunta que me haces, la respuesta es sí, esto obedece a una mano de Dios, a un acto de Dios. Por ejemplo, si tú recuerdas el hecho de cuando Moisés, enviado por el Señor, fue donde Faraón y convirtió el agua, en este caso del río Nilo, en sangre, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que vinieron los hechiceros de Faraón y también hicieron lo mismo, pudieron lograrlo. Cuando mostró su báculo, ¿verdad? Y lo convirtió en culebra. Bueno, prácticamente fue algo juego de niños para ellos y también los hechiceros hicieron lo mismo. Cuando aparecieron las ranas, también. Pero llegó el momento en el cual aparecieron los piojos y los hechiceros de Faraón dijeron, no podemos hacerlo, esto es dedo de Dios. Es decir, ellos mismos lo reconocieron. Ellos mismos lo reconocieron. Sí. Entonces, ahora, en este caso hablando de lo que son las pestes, las pestilencias, las mortandades, también las plagas, en este caso sí, obedece, por lo que nosotros vemos en la Escritura, obedece a un juicio de Dios. Y un juicio de Dios muy particular. Si tú ves el mismo caso en Números, por ejemplo, más adelante, nosotros tenemos el caso de Números 25. Aquí el pueblo de Israel se acercó, como estaba allí morando en la zona, en el desierto de Sittim, se acercaron a donde Baal Peor, que eran otro de los dioses de los moabitas, y le hicieron que se allegaran con las mujeres de ellos. Para Dios eso era un pecado, se lo consideraba una falta, porque el Señor quería tratar con un pueblo puro. ¿Por qué? Porque más adelante, y por la genealogía, iba a venir el Mesías. Entonces tenía que mantenerse puro el pueblo, no tenía que combinarse dentro del plan divino de Dios. O sea, ninguna de estas cosas, cuando el Señor hace algo, no lo hace porque le dio una rabieta o algo, simplemente porque algunos periodistas lo mencionan de esa manera, sino que porque tiene un gran propósito, un propósito que es en pro de la propia humanidad, para poder salvar a la humanidad. Y dice en el versículo 9, y murieron en aquella mortandad 24.000. Mire, ya habíamos hablado de 14.700, ahora estamos hablando de 24.000. En Chile tenemos 234 muertos y se ha pegado el grito en el cielo. Y es triste una persona fallecida, sin duda. Y cada persona fallecida se va a sentir. Pero aquí fueron 24.000 en un día. ¿Cuánto nos dolía el alma cuando veíamos en las noticias en aquel momento, cuando Italia tomó la delantera, de que aparecían 300, 400, 600, llegamos hasta casi 1.000 muertos en un día? Sí. Qué desgarrador, qué tremendo, qué impresionante, qué impacto. Aquí fueron 24.000 en un día.
Y eso es porque el Señor ha emitido un juicio sobre Israel Exactamente. por esa condición. Eso responde al hecho de que Dios también es soberano sobre todo, Él es poderoso para hacer este tipo de cosas. Y de hecho, viéndolo de esa manera, eh, no me, no encuentro que sea casualidad lo que el Señor está haciendo en este tiempo, eh, justo este año, 2020, donde tenemos muchos gobiernos, sobre todo en Europa, Latinoamérica, que es impresionante. Y dándolo con la idea de que es un juicio de Dios, de que están yéndose a un extremo en lo moral, lo entendemos según aprobando leyes en contra de Dios, en contra de lo que Dios permite, y estamos en el auge de eso. Estamos en 2020 en pleno explosión, revolución sexual de alguna manera, y el Señor envía esto ahora. De alguna manera el Señor también está refrenando el pecado probablemente, y el Señor está mostrando que Él no está de acuerdo con este tipo de cosas. Y al final mal hacemos quizás los creyentes en cuestionar a Dios, ¿cierto? En decir, Señor, ¿por qué permite este tipo de cosas? Y muchos creyentes quizás caen en esto, en como tratar de defender a Dios en ese sentido. Pero Dios se nos olvida que aparte de que Él es bondadoso, también Él es justo. Por lo tanto, tiene toda la autoridad para hacer esto, ¿no? Mira, en ese sentido, hermano, quiero siempre tenemos que ir viendo paso a paso, porque efectivamente hoy en día se ha hablado de personas que esto es el juicio de Dios y ya estamos terminados, estamos en los últimos días. Y bueno, tenemos que revisar esto a la luz de las Escrituras, Exactamente. porque no podemos nosotros hablar más de lo que Dios está proponiendo para este tiempo y menos de lo que, sin No duda, necesariamente significa que sean los últimos tiempos de esa manera. claro, Sí. claro. Por ejemplo, mira, quiero mostrarte un caso que desde cuando me dijeron en la oficina que tenía que irme a la casa y que ya hiciera por teletrabajo, que trabajara en ese sentido, yo venía pensando este asunto y me venía mucho a la mente lo que había sucedido con el rey David. Y eso en alusión a lo que me mencionas, porque de repente a veces como creyentes e incluso como incrédulos, ¿verdad? Nos saltamos muchas cosas y pensamos, Dios está castigando, Claro. estamos haciendo una cosa. Pero es correcto, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo Exactamente. sabemos? ¿Por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué lo está haciendo hasta Nos ahora? gusta criticar a Dios, pero no vemos nuestras propias vidas que están en contra de lo que Él manda. Correcto. Mira, quiero mostrarte un caso, un ejemplo que aparece en segundo de Samuel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, aquí David hace algo tremendamente arriesgado y fuera de la norma del Señor. David dice, y volvió, versículo 24, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y es como un contradictorio. Ahora el rey David va a hacer un censo, pero dice que el Señor lo incitó. Bueno, había algo también en el corazón de David que el Señor dijo, ya bueno, hazlo. Okay. ¿Y qué pasó? Algo que el corazón de David iba a demostrar. Lo iba a hacer, lo iba a hacer. Entonces también Dios quiso mostrar qué es lo que había en el corazón de David. Y resulta que Joab, su general, el general del ejército, le dice en un momento, en el versículo 3, le dice, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Hasta Joab sabía que él no debía hacer este censo. Bueno, él lo hizo. ¿Y qué pasó? Llegó Gad, el profeta Gad, que aquí aparece en la palabra de Dios como vidente, y en el versículo 13 le dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O de 3 días que haya peste en tu tierra? ¿No? El Señor aquí utiliza una de estas mismas, ¿verdad? O pestilencia, o mortandad, ¿qué quieres? E incluso le da a elegir a David cuál de estos 3 castigos quieres tú. Claro. 2 de ellos tenían que ver con el pueblo y uno tenía que ver con David. Y esto es por el pecado de David que se está manifestando en este caso, de un orgullo, ¿no? De él, miren el pueblo grande que tengo, por eso lo censo, por eso lo que he logrado de alguna manera. Exactamente. Y eso es lo que Dios castiga, ¿no? Eso es lo que Dios... Claro, y de hecho Él lo quiere castigar, pero resulta que el castigo se lo traspasa al pueblo. Claro.
Entonces uno dice, pero ¿qué culpa tiene el pueblo y todo el asunto? Bueno, vamos a saber. Y obviamente hay muchas cosas acá que uno mira solamente sesgadamente, Claro. pero Dios lo que hace es justo y además es misericordioso, porque Exactamente. pudo haber cortado a David una vez más, o pudo haber cortado al pueblo. ¿Por qué? Porque tenía este rey que hizo. Sin embargo, interesante. Entonces David dijo a Gad, al profeta, le dice, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, porque sus misericordias son muchas, porque le dio la posibilidad. Exactamente. Y dice, Le dio la posibilidad en ese momento. le dio la posibilidad. Por lo tanto, cuando vemos que hay un caso de mortandad, cuando hay un castigo, lo que viene, no podemos pensar de que es solamente porque Dios es malvado. De hecho, Dios no es malvado, sino que por algo lo está haciendo. Porque no quiere seguidamente que sigamos pecando. Y dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron, no te dijo, del pueblo desde Dan hasta Berseba, desde el principio hasta el final, ¿verdad? 70.000 hombres ese día. Entonces, ¿qué pasó? Uno podría decir, uy, ¿qué pasó? La naturaleza, apareció esto, una mortandad, una peste, ¿de dónde salió? Pero ¿por qué se había originado eso? Por el pecado de David, que era el rey que estaba a cargo de este pueblo. Eso es, claro, y por el tiempo, respondiendo a la pregunta, es entonces, desde una perspectiva humana, vemos que estas cosas son naturales de alguna manera, como que ocurren porque sí. Exactamente. Pero si lo vemos de una perspectiva divina, por sobre el mundo, vemos que Dios está haciendo esto y por el pecado del hombre, no es porque sí, es con un propósito. Esa sería más o menos la respuesta. Claro, ahora lo que nosotros tenemos que tener cuidado a que si esto era solamente para Israel o si es para todo el mundo. Claro. Si eso funciona con los presidentes de todos los países o si funciona con los pastores, si funciona con todo. Entonces, pero sí lo que nosotros podemos ver es que el Señor actuó de una manera, ¿cierto? Y que el Señor no está amarrado para actuar alguna cosa. Algunas cosas, algunas pestes que, por ejemplo, por la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor se lo dijo solamente a Israel, te va a pasar esto si haces esto. Pero en algunos otros casos, perfectamente puede el Señor volver a hacerlo. Hay cosas que, por ejemplo, el Señor no va a volver a hacer. Cuando él, como el diluvio. Exactamente, como el diluvio, Él dijo que ya no iba a volver a negar este mundo, iba a exterminar la raza humana por un diluvio. Y Él lo va pero sí, con pestilencia va a ser, con mortandad, con varias cosas que va a hacer. Exactamente, sí, bueno, tremenda, uno puede ver muchas más cosas en ese sentido y vemos que Dios está siendo justo, no es malo lo que está haciendo Dios, no tenemos que ver a Dios de una manera negativa, Dios está actuando justamente en cuanto a su misma moral, por lo tanto eso es importante de recordar también. Correcto. Muy bien, entonces resumiendo la segunda pregunta, esto sí es un juicio de parte de Dios, es de parte activa de Dios que lo está realizando. Esa es una parte, perdón. Exactamente. La parte del juicio porque castiga la falta, el pecado, cuando se ha transgredido, y no hay caso y el Señor lo hace. Pero también lo hace para que las demás personas o estas mismas se arrepientan. Exactamente. De alguna manera no es solamente un castigo, es también una misericordia para el mundo y para aquellos que quede el remanente, entre comillas, para tener la oportunidad de arrepentirse también. Exactamente. Okay. Cuando en el tiempo de la gran tribulación se derramen las copas de la ira del Señor, lo que está esperando, y lo va a hacer con peste también, lo que está esperando es que este mundo se arrepienta. Aquellos que no se marcaron, ¿verdad? Que no se marquen con la marca de la antigua. Y de hecho tiene mucho sentido, recuerdo el 27F, por ejemplo, el domingo siguiente, que vino después del terremoto, nuestra iglesia se llenó, no sé si recuerdas ese domingo. Como que en tiempos de crisis la gente busca algo en que creer, ¿no? Como que está más susceptible de alguna manera. Y quizás es parte también del plan del Señor en ese sentido, es parte de su misericordia. Bien, excelente. Entonces, eso nos lleva a la tercera pregunta, que es en cuanto a la iglesia. Y vamos a intentar también ser breves en este sentido. En cuanto a la iglesia, pregunta número 3, entendiendo algunos pasajes como Hebreos capítulo 10, ¿cierto? En no dejar de congregarnos. ¿Estamos pecando en no congregarnos en este tiempo de cuarentena? En ningún caso. En ningún caso. No, en ese sentido, incluso hasta tengo paz por alguna parte, pero ojo, hay que aprovechar bien el tiempo.
no estamos en una situación en la cual... Bueno, vamos al versículo. Sí, Veamos sí. qué es lo que dice el versículo. Eh, Hebreos 10, ¿sí? Déjame ubicar. 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Obviamente viene desde antes, cuando dice acerquémonos con corazón sincero, después dice mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, y hay que verlo en el contexto de este libro. Este libro, ¿qué es lo que está diciendo? Hay personas que en realidad no son, y hay personas que en realidad endurecieron su corazón ante el Señor y no se dejan pastorear por el Señor. Y eso ocurre porque cuando no estamos sintonizados, no estamos aprendiendo la palabra de Dios, no podemos tampoco recibir la información, la exhortación y el amor que Dios tiene cuando transmite la palabra de Dios. Entonces aquí tiene que ver con no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Al menos en la iglesia que estaba allá de estos hermanos que tenían un trasfondo judío, habían, parece, muchos que tenían la costumbre de no congregarse, de no ir a la iglesia, lo cual es un error tremendo para la gente, en este caso para los creyentes en particular. Hoy en día a veces se piensa que puedo escuchar un mensaje por radio, y amén, qué bueno que lo pueda hacer, o que puedo escuchar un mensaje por YouTube, por internet, amén, que lo puedo hacer, pero la diferencia está cuando uno va a la congregación. Mucho se ha hablado hoy en día con el tema de que están suspendidas las clases. Piense usted en una instrucción, en una formación secular, ¿verdad? En que los profesores insisten que pedagógicamente no hay mejor formación que cuando el muchacho está en aula. Aunque pueda estar aprendiendo online y muchas cosas, es porque está ahí está la interacción con el profesor, todo el tema. En la iglesia pasa algo similar, pero piensa usted en forma espiritual. Estamos directamente con los hermanos, todos los hermanos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos en comunión, es otro el ambiente. Obviamente esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad de Dios. Estemos ahí. Claro. Pero ahora con esto, no es que la autoridad nos haya dicho no pueden predicar el Evangelio. No es que la autoridad nos diga ustedes no pueden juntarse. La autoridad está haciendo esto por cuidar nuestra vida, por cuidar nuestra salud, por cuidar, en el fondo, el templo del Espíritu Santo. No es una prohibición a las iglesias a reunirse. No es una prohibición al Evangelio. Es un cuidado que Dios nos hace a no contagiar más y a cuidar el templo del Espíritu Santo, que el cual somos nosotros. Por lo tanto, debemos tomarlo de muy buena forma. Pero por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Este es un tiempo especial en el cual la iglesia, no tampoco tener el sentido, qué bueno, no voy a ir el domingo, voy a descansar más o voy a levantarme más tarde, sino que es el hecho de que anhelar, querer volver para estar en comunión con los hermanos. Eso es lo que sucede en el corazón de un creyente. Completando entonces, o de alguna manera, ese concepto, tenemos proverbios como por ejemplo el avisado del mal y se esconde, ¿cierto? Es un principio también de prudencia el estar en las casas, no solamente porque no podemos salir, sino que uno también tiene que ser prudente en el sentido de tomar buenas decisiones. Claro. Y entender que lo de Romanos capítulo 13, de que las leyes, de alguna manera, que puedan emitir socialmente nuestras autoridades, son también porque el Señor puso esas autoridades ahí. Tampoco es porque sí, de alguna manera. Sí. No nos están prohibiendo predicar el Evangelio, no nos están prohibiendo eso. Eso hasta que realmente haya una prohibición explícita de alguna manera. Si en algún momento nos prohíben predicar el Evangelio o reunirnos en pos del Evangelio, ahí es distinto. Claro, ahí sería ya una... Ahí Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, exactamente. Muy bien, súper, excelente. Entonces, tenemos entonces que no es pecado, respondiendo a pequeño resumen la pregunta, obviamente no estamos pecando porque estamos obedeciendo a nuestras autoridades y es por un cuidado, es por un bien, entendiendo que el Señor tampoco nos está permitiendo estar en nuestros lugares respectivos de iglesia. Pregunta número 4, ya y penúltima, dice, y esta es una interesante pregunta, dice, ¿significa este virus que estamos en los últimos tiempos?
sin duda también he escuchado esa pregunta en otras personas. Incluso cuando estaba en la oficina, algunos colegas me hacían esa pregunta. Surge la inquietud. ¿Qué Sí. pasajes nos hablan un poco acerca de esto? Ya, mire, vamos, hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Qué es lo que dijo? Vamos, por ejemplo, a Mateo. En Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le hacen esta pregunta de cuándo serán estas cosas, porque él habló saliendo del templo, ya no volvió más al templo. El Señor salió del templo y él dijo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces los discípulos le preguntaron, cuando Jesús salió, dijo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La pregunta es triple. Sí. ¿Cuándo serán estas cosas? Acerca de cuando no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal? Es interesante porque ellos pensaron en un momento que él era el Mesías, que en ese momento iba a poder liberar de hecho, a otro. Es en base a este pasaje que la gente cree lo que cree, ¿no? Yo creo que sí, pienso que sí. Entonces, dice el Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe, versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Después dice, y aquí es interesante, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice. ¿Y qué dice? Porque, a pesar de que él dice que no es el fin, todavía falta esto, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Note, ahí están las pestes. Habrá pestes. Pestes, como señal. Es por ese versículo. Como señal. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que, por ejemplo, si uno ve hasta antes del siglo XX, habían ocurrido ciertos terremotos, al menos terremotos calificados de 6,2 en adelante, como lo ha estimado. Hoy en día han habido de una mayor magnitud en la escala de Richter, que ya se está pensando en grado 7 probablemente, pero es mucho. Pero con 6,2 ya más o menos uno está pensando de un movimiento telúrico bastante... Claro, sí, no, es verdad. Entonces, pero si uno va a la página de USGS, ¿verdad? La USA, que habla sobre, que tiene todo registrado, todos los movimientos telúricos del mundo, hay terremotos todos los días, o movimientos casi todos los días. Lo cual antes no era porque solamente no estaba registrado, sino que porque los registros históricos no indican que había muchos terremotos, eran pocos. Sin embargo, hoy en día hay más. Entonces, la intención que muestra este pasaje es que no solamente van a haber terremotos, sino que van a haber muchas cosas. Pero al mismo tiempo van a ocurrir muchas cosas juntas. La hambruna, ¿verdad? También las pestes, el hambre, ¿verdad? Y las guerras contra las guerras. Hoy en día hay muchos países que están en guerra, pero muchos. Y no solamente por conflictos de limítrofes, sino que por otras razones. Interesante verlo de esa manera. Por terrorismo. Entonces, todas las cosas tienen que ir confluyendo. Pero lo importante es lo que dice el Señor Jesucristo, aquí dice, y todo esto será principio de dolores. Y ahí tenemos que verlo, porque cuando el Señor toma a la humanidad como ya que está gimiendo con dolores de parto. El dolor de parto es cuando ya está por parir, está allí. Pero este es el principio de dolores. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí comienza a hablar acerca de, y está haciendo alusión a la semana 70 del profeta Daniel. La última semana profética. La última semana profética, que eso es de 7 años, en lo cual Dios va a tener un tratamiento con Israel y al mismo tiempo un tratamiento con la humanidad. Lo que se le conoce como la gran tribulación. Va a ser la gran tribulación. La tribulación, en realidad, en su totalidad. Exactamente. Y ese principio de dolores estaríamos, digamos, pensando en antes y incluso en la primera mitad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Sí, nosotros vamos, por ejemplo, en Apocalipsis 6:8. Vamos para allá. Aquí es cuando está la revelación. Y en esta revelación, esto es lo que ocurre en la gran tribulación. En Apocalipsis 6:8, déjame aquí. Yo lo tengo, si quiere poner. Lea, por favor. Dice, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Con hambre, en verdad, dice, con espada, ¿verdad? En la guerra, y mortandad.
mortandad. Es decir, La va a misma ser idea de la peste. la misma idea de la peste, Exactamente. pero en este caso se sugiere que podría ser incluso con algo contaminado, Claro. ¿ya? De que el hombre ha contaminado, pero el Señor va a enviar mortandad. Claro. Vemos aquí todos los conceptos de los que habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Sí, y precisamente en una parte va a haber principio de dolores, guerras, muchas guerras, muchos terremotos, ¿verdad? Un tremendo cataclismo que va a haber después cuando Así se abra es. uno de los sellos, ¿verdad? Que no quedará monte sobre... No quedará, Sí. exactamente. Y más encima, pensar que a eso súmale la mortandad. Más encima, súmale que en el Apocalipsis 9 Dios va a sacar del abismo demonios, estos que están confinados, ¿verdad? Pero va a sacar demonios para que para que estos demonios atormenten a los hombres durante 5 meses. Y dice la palabra de Dios que los hombres querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sí. Van a ser atormentados. Es decir, va a haber otra plaga, en este caso una plaga de demonios, por decir, que va a estar de la humanidad. Aquellos que no tienen, digamos, que están marcados con la marca de la bestia. Entonces de alguna manera, es esa alusión de Mateo 24 no podríamos interpretarla para nuestro tiempo, para ahora, digamos. Claro, lo que sí estamos viendo es que hay un principio de dolores, un adelanto Una del previa, principio de dolores, un una trailer. previa, claro, Claro. porque en el fondo eso es lo que estamos viendo hoy en día, porque además, durante ese periodo la iglesia no va a estar. Exactamente. La iglesia no va a estar porque nosotros creemos en que el Señor Él va a cumplir en que le dijo en Juan 14, ¿verdad? Le dijo a los discípulos, y yo prepararé morada, y haré morada, y después vendré y os tomaré a mí mismo. El Señor va a venir a buscar a su iglesia, y cuando su iglesia no esté, entonces va a quedar aquí todo a merced del anticristo. Y ahí comienza la semana 70. Ahí comienza la semana 70 que dice la palabra de Dios en Daniel 9, 26, 27, que aparece de que es la última semana en la cual Dios trata con Israel por haber, ¿verdad?, negado al Señor Jesucristo, haberle crucificado, pero además trata con la humanidad. Y trata con la humanidad con un personaje específico, que es con este trío satánico. El falso profeta, el anticristo, ¿verdad?, y el mismo Satanás, ¿verdad?, que está aquí haciendo de las suyas. Entonces, respondiendo a la pregunta, no podemos decir que sí es de los últimos tiempos en base a ese pasaje. Sí. Pero sí, de alguna manera, entendemos que mientras más días avanzan, más cerca estamos del fin. O sea, eso es evidente. Sí. Y que todas estas cosas que el Señor hace, de alguna manera, sí apuntan a que estamos llegando a una recta final, ¿o no? Estamos llegando a una recta final y ojo, puede que no sea el fin de la humanidad ahora, ¿verdad? Pero puede ser el fin de la vida de alguien. Claro. Y eso yo creo que tiene más relevancia que hacer. Exactamente. Es decir, Señor, me estarás... Porque es muy difícil, es muy fácil incluirse en toda la masa de la gente. Pero cuando hay un trato personal, Señor, estás preocupado por mí, estás haciendo algo por mí, ¿me quieres decir algo? Yo creo que ahí es donde está el detalle de las personas. Y que uno haga la introspección, me cuesta esa palabra, y de decir, Señor, no voy a mirar al resto, no voy a mirar lo que el mundo está haciendo mal, sino qué estoy haciendo yo mal y qué quieres que yo corrija de alguna manera. Exactamente. Mira, las pandemias, hijo, han ocurrido también en la antigüedad. Se conoce la de la Antonina. Murieron 5 millones de personas. ¿De qué periodo de tiempo estamos hablando? En la época del emperador Antonino Pío y hasta Marco Aurelio, ¿verdad? Marco Aurelio. Incluso hasta se cree, se estima de que Lucio Vero, que era la persona que iba a suceder en el cargo, ¿verdad? Habría sido por una de estas pandemias, digamos. 5 millones de personas. También la de Justiniano. También ahí murieron 25 millones de personas. Estamos hablando de eso. Están ocurriendo muy a lo largo de la humanidad, pero ahora han aparecido muchas gripes. Claro. Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar. Y en comparación de proporción de muertes, coronavirus todavía no está a ese nivel, digamos. Coronavirus está en 233.000. Es muy baja en la relación a 50 millones de personas. Todavía. En algunos países se dice que ya ha pasado el pic. En Chile no hemos llegado al pic. Pero sí, hablo de la mortalidad total. De la mortalidad total. Sí. Es muy baja. De hecho, es muy baja. Pero lo interesante es lo siguiente, es el grado de letalidad que tiene. Claro. Aún tiene menor del 2% de todos los contagiados, pero lo que llama la atención es lo agresivo, lo tan pronto que llama. Y lo que llama la atención es cómo a este mundo lo tiene paralizado. Sí. Es decir,
Y está correcto, tenemos que parar, tenemos que hacer un alto también como mundo y mirar al Señor. Creo que este mundo está muy ocupado de muchas cosas, todos preocupados de cada uno de nosotros, pero no ha mirado al Señor. Entonces, a mí me llama la atención lo que no encuentro registros que haya sucedido con lo de los años 60, ¿verdad? Con la de Hong Kong, o los años 50, con la asiática. No sé, menos con la gripe española, que con la gripe española murieron de 20 a 50 millones, 50 millones se estiman. terminando la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, hasta hubo confusión allí. 50 millones de personas, impresionante. 50 millones de personas, y estamos hablando que todavía no llegábamos a los 7.000, hoy día estamos en 7.000 y tantos millones de habitantes, 7.500, ¿verdad? Y estamos hablando de que han fallecido 233.000 personas. Se puede estimar que vamos a llegar quizás al millón, pero al millón también llegó esta que te mencionaba, la gripe asiática, etcétera. Entonces, van a ocurrir cosas, y van a estar ocurriendo cosas, probablemente, si es que el Señor lo dice, y peste, y hambres, y todo, en todas partes del mundo, es porque se están juntando cada vez más cerca. Así es. Y cuando esto es más cerca, sí, podríamos decir que estamos más cerca, pero aún es la previa de los principios de dolores, porque todavía no estamos en el Aún no estamos en el último tiempo. Claro, pero puede ser el último tiempo para una persona en particular. Sí. Y eso es lo que tiene más valor. Y sacando una pequeña ilustración de eso, un gran propósito de todo esto puede ser mirar al Señor, como usted decía, cada creyente, como iglesia también ver al Señor, hacer un alto en ese sentido, pero también ver la bondad del Señor en ese aspecto y ver y alabarlo porque Él es soberano, porque Él realmente obra como Él desea, al fin y al cabo. Eso es una muy buena lección que podemos sacar también como iglesia. Pastor, para ir finalizando, y esto no es tanto una pregunta, sino que es más una pequeña reflexión que podemos tener. Y entendemos que también este virus ha estado afectando a muchos hermanos nuestros, creyentes. Quizás más de alguno también está contagiado con el mismo virus, pero este video, esta conversación la estamos haciendo justamente para ir a la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted como pastor puede animar o fortalecer a estos creyentes que están débiles, que están muchos cayendo quizás en desánimo o temerosos por la muerte en medio de todo este tiempo? Para finalizar. Sí, hay hermanos que han manifestado que quizás sus mismos familiares le dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? Y todo aquello, ya hemos visto lo que pasa. Hay otros hermanos que están preocupados porque están quedando sin trabajo y no tienen cómo sustentar sus hogares. Hay otros hermanos que están preocupados porque qué va a pasar con ellos. Es decir, algunos hermanos que son extranjeros vinieron a este país por algo mejor y ahora quizás mejor, ¿qué pasa? ¿Se devuelven o no? Y tampoco pueden devolverse. Hay otros que les deprime, que les causa angustia, sin duda. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que considerar. No podemos nosotros juntarnos, no podemos salir a evangelizar. No podemos continuar el plan de misiones en terreno. No podemos incluso celebrar la Santa Cena en este minuto, porque tiene que ver con el hecho de estar en comunión, ¿verdad? Allí. Hay cosas no podemos hacer, estamos en ese sentido como amarrados, pero sí podemos hacer muchas cosas, pero muchas cosas. Y lo primero, quiero ir a Segunda de Crónicas, por favor, porque esto es incluso es un pasaje que hasta lo cantamos. Segunda de Crónicas 7, versículo 13. Mire, versículo 13, aquí Salomón acababa de dedicar el templo. Estaban en un auge espiritual tremendo en la iglesia. En este caso no era la iglesia, estaba el templo, era Israel. Pero aquí es interesante porque el principio se puede trasladar. ¿Por qué razón? Porque el Señor, nuevamente, y aquí podemos ver que sí, el Señor actúa en este tiempo por esto. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, le habla el Señor a Salomón, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo, en este caso estamos hablando del pueblo de Israel, sí. ¿Cierto? Dice, y otra cosa, cuando habla ahí la palabra pestilencia, la palabra deber, que habíamos visto.
pestilencia, Sí. ¿ya? En este caso, y que va a producir, en este caso, lo hace va a producir muerte. Exactamente. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? En algún momento, cuando este pueblo no me quiera oír, no me quiera escuchar, yo voy a enviar esto. Ahora uno podría decir, Señor, estás enojado con la iglesia, estás enojado con cada uno de nosotros. Al menos a mí me consta que hay muchas iglesias que sirven al Señor, honestamente. Hay iglesias que están afuera en lugares donde no se puede predicar el Evangelio, no lo permiten y están ahí fielmente. Hay otros que están más relajados, que estamos en países que gozamos de una libertad de culto y que podemos hacerlo y no aprovechamos ese tiempo de la mejor manera. Hay hermanos que faltan a la iglesia porque sencillamente faltan a la iglesia. Y hay otros hermanos que faltan porque están enfermos, porque no pueden ir. Y esos que no pueden ir, muchos me han manifestado de que cómo quisiera estar allá con los hermanos. En este momento se aprecia más eso. Ahora se aprecia más, pero a lo que voy yo, si hemos de pensar que esto realmente está algo enviado por el Señor, porque este coronavirus es un microorganismo que lo creó el Señor. No es algo que se le haya escapado. Y que han habido intentos de que gente haya dicho que se ha manipulado de todo el asunto, finalmente los microorganismos lo creó el Señor. Y de hecho, Él lo permite igual. Él lo permite. Y de hecho es algo que forma parte de la creación. Y si Él está aquí y se ha, digamos, pandemizado, digamos, se ha trasladado a las fronteras, es porque algo está haciendo con la humanidad. El Señor lo está haciendo. Él no hace nada al azar. Él no tira los dados, como dijo alguien por ahí, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos ver que como creyentes, no por el hecho de ser creyente, a mí no me va a dar. A mí me puede tocar perfectamente. Me puedo contagiar mañana, puedo contagiar a mis hijos, a mi familia, ¿verdad? Incluso por eso nos cuidamos en la iglesia para no contagiar. Pero ¿qué es lo relevante aquí? En este tiempo en el cual nosotros sabemos en que el Señor puede hacer estas cosas, ya sea por terremotos, por crisis económica, por peste, por lo que sea, ¿qué es lo que tiene que hacer, qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Como iglesia, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, nosotros tenemos que ver que Él es el único que realmente tenemos que mirar, a Él buscar el rostro. No tenemos que buscar respuestas ni soluciones en los mandatarios, ¿verdad? En la FP, en la situación económica. No, la respuesta está en el Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos confiar en Él. Pero el que lo provocó, al final hay que volver al mismo. Hay que volver al mismo. Pero además, saber que lo está haciendo por amor a la humanidad. Él ama a esta humanidad y también nos ama a nosotros, porque nosotros somos parte de lo que somos ya nosotros para propagar el Evangelio. Porque hay un peor virus, hijo mío, y el peor virus es el pecado. Si yo me quedo con la decida de que no voy a la iglesia, estoy propagando un pecado. Pero como ahora no puedo ir, si dejo de orar, estoy propagando un pecado, de que no estoy orando, de que no estoy leyendo la palabra. Pero también dice, buscar en mi rostro, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Este es el momento en el cual tenemos, en algún momento el Señor nos va a volver a llamar a ir a la iglesia, pero ya no podemos llegar de la misma manera que estamos, como éramos los mismos antes que esto pasara. Tiene que haber pasado algo en nuestros corazones como iglesia y como individuos, como hijos de Dios, en el cual nosotros tenemos que, esta es la oportunidad de limpiarnos de nuestros malos pecados, de nuestros pecados, de limpiarnos ante el Señor. Entonces eso sería una buena conclusión para trabajar quizá en este tiempo de cuarentena, no estar ociosos de alguna manera, sino que entender que este tiempo es una especie de disciplina para la iglesia, una especie de trato especial del Señor también, y bueno, con la humanidad entera, pero eso incluye también a la iglesia, en el cual tenemos la oportunidad de estar, como dije anteriormente, revisando lo que hacemos, cómo pensamos, cómo vivimos, y enmendar esas cosas que no están correctamente. Sí, yo creo que es una preparación antes de la disciplina que el Señor podría otorgar a la iglesia. Nos está preparando, porque este mundo,
cuando vuelva a trabajar y hacer lo mismo, si es que puede, vuelve a hacer lo mismo, porque ya van a venir probablemente otras mutaciones de este virus, pero no sabemos qué va a pasar, puede que llegue hasta ahí nomás. Pero también sí tenemos que pensar que cuando volvamos a escena, nuevamente, con todas las demás personas, nosotros estemos mucho más fortalecidos. ¿En qué? En que estemos más limpios, seamos un pueblo más santo, un pueblo apartado del pecado. Los pecados que tenemos ocultos, hay que sacarlos. Los pecados no es un juego, porque vamos a salir de esta cuarentena, ¿verdad? Claro. Pero vamos a salir contaminando con nuestros pecados. Y eso sí que el Señor no lo va a tolerar para la iglesia. Este es el momento que tenemos para prepararnos. Solamente para terminar, hijo. Y recuerda este pasaje que nosotros lo leemos siempre para Santa Cena. Dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, es otra misericordia del Señor. Es otra misericordia del Señor que tiene sobre su iglesia. Es decir, está esperando que la iglesia acuda a los pies del Señor para purificarse, ¿verdad? Y para después estar en escena, nosotros de una mejor manera y realmente ser unas personas que hemos sido ya con el carnet de alta, ¿verdad? Claro. De parte del Señor, de que estamos aptos para evangelizar y para llevar a otros a Cristo. Entendiendo también de las cartas de Pedro que él nos llamó para ser un pueblo santo. Justamente. De cierta manera, él busca que su iglesia sea santa. Justamente. Entonces tenemos excelente. que, en conclusión, aprovechar este tiempo para purificarnos. Muy bien. Gracias, pastor. Muchas gracias por este tiempo. Esas son las preguntas que hemos respondido hasta el momento en esta pequeña conversación. Relativa a lo que es el coronavirus y la Biblia. Y le agradecemos al Señor por este tiempo. Le agradecemos a Él por lo que Él también nos enseña en todo esto. Si hay algo que podemos destacar, su misericordia día y noche en este proceso. Él no ha olvidado a su pueblo en este tiempo. Él espera que nosotros estemos con un corazón limpio delante de Él. Entonces también estamos muy agradecidos al Señor por eso. Vamos a terminar entonces en oración. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por aprender de tu palabra, Señor, y entender tu mente, entender tu movimiento, Señor, sobre la tierra. Gracias, Señor, porque una vez más nos muestra, Señor, que no eres un Dios como muchos teólogos explican que abandonó su creación, Señor, sino que estás activamente cada día trabajando en ella, porque tú quieres que tu iglesia, Señor, sea un pueblo santo y limpio de manos, Señor, y de corazón. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, y espero que este tiempo haya sido de provecho y bendición para ustedes.